3 semanas después de firmar los papeles en el ayuntamiento con la fría CEO Sarfina Vance, todo su club de fans apareció de repente, su pequeña asistente, aquel que se escapó, el chico con el que creció, todos declarando su amor eterno por ella y llamándome un perdedor sin valor que no la merecía, intentando quitarme a mi esposa. Mi mano, sosteniendo un sándwich de desayuno a medio comer, se congeló en el aire, miré y lo vi detrás de ella, Grant Harrington, el legendario amigo de la infancia, quien supuestamente conocía a Sarde desde que estaban en pañales, presentado también como el gran amor perdido de su vida, apoyado en el marco de la puerta con un traje hecho a medida y una sonrisa burlona en los labios que gritaba, ¿ves? Te dije que eras un perdedor. ¡Qué casualidad! Mastiqué lentamente y tragué el último bocado de mi sándwich, luego me limpié las manos. Lo que estos pequeños no entendían era que enfadarme ahora era como iniciar una rabia en un campo minado, intentando robarme a mi chica, sin siquiera considerar si estaban a la altura. Parecía que habían olvidado que la reina de hielo a mi lado era capaz de poner esta ciudad patas arriba cuando realmente se enfadaba. Podían esperar, recibirían lo que les correspondía, despertar al día siguiente con la noticia de que estaban de rodillas, rogándome que los dejara en paz. Se sintió bastante bien. Estaba fuera del ayuntamiento contando los $00 en mi bolsillo por tercera vez, todo lo que tenía. Ella vestía un traje negro impecablemente cortado, los tacones resonando decididamente sobre el pavimento, y al entregarme los documentos, la punta de sus dedos estaba pálida y fría. Sus ojos recorrieron mis zapatillas gastadas pero no dijo ni una palabra. Más tarde aprendí que bajo el exterior helado de esta multimillonaria CEO había una posesividad tan intensa que podría atarme a la cama 3 días seguidos solo para que no saliera de casa. Todo el asunto de este matrimonio relámpago parecía increíble y yo mismo aún no lo creía del todo. Después de todo, Sarfina Vance era de esas mujeres que podían entrar en una habitación y bajar la temperatura a 10 C, y yo tenía un título universitario de una escuela estatal, un apartamento estudio con olor a humedad en un barrio difícil de Queens y un salario de $45,000 al año. Tras pagar el alquiler y los servicios, apenas me quedaba algo para macarrones con queso de microondas. Mi madre me obligó a esa cita a ciegas, diciendo que la mujer era una gran oportunidad y rogándome que al menos me pusiera una camisa limpia. Busqué en mi armario y encontré la única camisa blanca de botones que tenía, aunque con una mancha de grasa en el cuello que nunca pude quitar, y antes de salir, la empapé con media botella de colonia barata para disimular el olor de mi apartamento. El encuentro era en un restaurante de lujo en Manhattan. Me quedé fuera mirando el letrero dorado con las piernas temblando. Sarfina era aún más hermosa que en la foto, pero su rostro tan frío que parecía recién sacado del congelador. Cuando me miró, un escalofrío recorrió mi columna. El camarero me dio un menú, fingí estudiarlo largo rato, pero mis ojos estaban pegados al artículo más barato, la ensalada de la casa. «Cásate conmigo», dijo de repente con voz tan carente de calidez como el resto de su ser, casi me atraganto con el agua, convencido de que había oído mal. «No quiero nada de ti. Tengo la casa, los coches, solo tienes que firmar los papeles conmigo», añadió con la misma naturalidad con que se comentaría el clima. Solo la miré con la mente a 1000 por hora. ¿Estaba loca esta mujer o era una estafa elaborada? Pero no parecía una estafadora. Todo en ella gritaba: «Soy ridículamente rica, ¿por qué yo?». Finalmente logré preguntar y ella, dejando los cubiertos, me miró directamente a los ojos. «Pareces confiable y necesito un marido que se ocupe de mi familia», en otras palabras, buscaba un accesorio. Me dolió un poco, pero luego pensé que no era un maltrato, no tenía dinero, casa ni coche, y a lo sumo, casarme con una mujer así, aunque solo fuera en el nombre, no parecía una pérdida. «Está bien, hagámoslo», dije apretando los dientes. Mirando atrás, estaba tan arruinado que no pensaba con claridad, ni siquiera consideré los posibles problemas ocultos. El día que conseguimos la licencia, Sarfina me recogió en un Maserati, un coche que solo había visto en internet. Me senté en el asiento del pasajero sin saber dónde poner las manos, aterrado de manchar algo dentro del ayuntamiento. El funcionario nos miró extraño, uno de nosotros con traje de poder irradiando autoridad, el otro con camiseta descolorida y vaqueros, totalmente fuera de lugar. Al posar para la foto, Sarfina se inclinó ligeramente hacia mí, estaba tan nervioso que la espalda me sudaba.
Sosteniendo ese certificado de matrimonio, aún se sentía irreal. Estaba casado y mi esposa era una CEO. Ven a casa conmigo, dijo entregándome uno de los certificados con tono igual de plano que siempre. Su casa era un ático dúplex en el edificio más lujoso de Upper East Side, tan grande que podía correr dentro. La decoración era en tonos fríos y minimalista como ella, no parecía que viviera alguien de verdad allí. Tu habitación está arriba, primera puerta a la izquierda, dijo señalando, la mía al lado. No me molestes, salvo emergencia. Asentí subiendo mi única maleta con unos cuantos cambios de ropa. La habitación era enorme, con baño propio más grande que mi antiguo apartamento. Dejé mi maleta en un rincón y me senté en la cama, sintiendo que estaba en un sueño. Los días siguientes fueron inquietantemente tranquilos. Sarfin estaba ocupada, salía temprano y llegaba tarde, apenas nos veíamos. Cuando coincidíamos en la mesa, comíamos en silencio, sin conversación. Conseguí un nuevo trabajo como asistente en una pequeña oficina, menos estresante y mejor pagado. Pensé que estaba bien, podíamos vivir nuestras vidas separadas en paz. Luego, un día, trabajaba hasta tarde y al llegar a casa, me encontré con la asistente de Sarfina, joven y aguda, quien me saludó con una sonrisa, Leo, ¿ya has vuelto? Me sentí incómodo y solo asentí. La señora Vance tenía un evento de networking esa noche, había bebido demasiado, así que me pidieron que la llevara a casa. La asistente explicó mientras ayudaba a la tambaleante Sarfina a salir del coche, apoyada en ella, la cara sonrojada, su habitual mirada fría ahora borrosa y desenfocada. Era la primera vez que la veía así, diferente. Gracias por tu ayuda, puedo encargarme de ella desde aquí. Me acerqué y tomé su brazo, olía ligeramente a vino mezclado con su perfume fresco habitual, realmente agradable. La ayudé a subir, su cuerpo era suave y ligero, completamente distinto a la poderosa CEO que normalmente era. Mientras la recostaba en la cama, de repente ella agarró mi muñeca, su mano estaba fría, pero su agarre sorprendentemente fuerte. No te vayas, murmuró con una voz cargada de algo que sonaba a desesperación. Me quedé paralizado, pensando que debía haberme confundido con otra persona. Sarah, despierta, soy Leo, dije suavemente. No abrió los ojos, solo apretó más mi mano, murmurando algo que no pude entender. No tuve más opción que sentarme al borde de la cama y esperar. Dormía inquieta, con el ceño fruncido. La observé sin maquillaje, su rostro parecía menos severo, casi amable. Realmente era hermosa, de una manera extraña. Extendí la mano queriendo suavizar la preocupación de su frente. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar su piel, abrió los ojos de golpe. La frialdad había desaparecido, reemplazada por una emoción que no podía descifrar, posesiva, obsesiva. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era ronca, pero con un peso inquietante, y su mirada me erizó la piel. Retiré la mano y no pasó nada. Solo parecía que estabas teniendo una pesadilla. Me miró unos segundos y una leve sonrisa tocó sus labios, una sonrisa que me recorrió de miedo. Eres mi marido, Leo Mellor pronunció cada palabra con precisión deliberada, sus ojos reclamando su territorio. Asentí. Lo sé. Bien que lo sepa, soltó mi muñeca solo para enroscar su brazo alrededor de mi cuello y atraerme hacia ella. Su rostro estaba a centímetros del mío, podía oler el vino en su aliento, sentir su calor contra mi piel. Mi corazón golpeaba contra mis costillas y sentía mi cara arder. ¿Qué estás haciendo?, tartamudeé. ¿Qué crees? Sus ojos tenían un matiz de desafío y algo más que hacía que todo mi cuerpo ardiera. Admito que Sarapina era cautivadora, especialmente en un momento así, pero aún me quedaba un resto de sentido común. Estaba borracha, no podía aprovecharme. Estás borracha. Deberías dormir un poco. Intenté empujarla, pero se aferró negándose a soltarme. Leo, ¿te sientes ofendido por estar casado conmigo?, preguntó de repente con un leve atisbo de dolor en la voz. No negué de inmediato. Entonces, ¿por qué siempre me evitas?, insistió, clavando su mirada en mí como queriendo ver mi alma. Me quedé sin palabras. Tenía razón. Había estado manteniendo distancia.
Nuestro matrimonio era una farsa, un arreglo extraño que nunca se sintió real. Intenté empezar a explicar, pero me interrumpió. No hable, susurró y cerró la distancia besándome. Fue un beso torpe con sabor a vino y una intensidad implacable. Mi mente se quedó en blanco, llena solo de la sensación de sus labios y su perfume. Cuando recobré el sentido, me tenía inmovilizado sobre la cama. Sus ojos ardían como fuego. Eres mío, solo mío, susurró temblando ligeramente. No recuerdo mucho de aquella noche, solo sé que al amanecer desperté en su habitación. Ella ya no estaba. Me vestí y bajé. Sarapina estaba sentada en la mesa del desayuno como si nada hubiera pasado. Me vio y levantó la vista. Despierto. Ven a comer, me senté frente a ella, la atmósfera era tensa. No sabía qué decir. Sobre anoche me atreví finalmente. No pasó nada anoche, me interrumpió con tono plano, como hablando de un asunto trivial. La miré fijamente. No pasó nada y todo eso, pero al decirlo no sentí que pudiera insistir, así que desayuné en silencio. Después de eso, algo sutil cambió entre nosotros. Sarapina dejó de llegar tan tarde, a veces incluso salía antes del trabajo para intentar cocinar. Su cocina era horrible, la mayoría de las cosas quemadas, pero yo comía feliz cada bocado. La manera en que me miraba cambió también, el hielo se había ido, reemplazado por un destello de calidez. Incluso comenzó a iniciar conversaciones conmigo. Pensé que quizá podríamos ser una pareja normal hasta que llegó una nueva mujer, Gene, a mi oficina. Era alegre, extrovertida y particularmente amable conmigo. Una tarde trabajábamos hasta tarde, ella compró 2 cafés helados y me dio uno. Leo, pareces agotado. Toma un poco de energía, sorprendido, lo acepté. Gracias. No hay de qué. Has estado horas frente a la pantalla, dijo sonriendo, mostrando 2 hoyuelos. Estuvimos allí charlando unos minutos. Me preguntó si estaba casado y dije que sí, se sorprendió diciendo que no parecía un hombre casado. Sonreí sin dar más detalles. Al salir resultó que íbamos en la misma dirección, así que caminamos juntos un tramo. Pasamos por un puesto de frutas y ella insistió en comprarme un racimo de uvas, asegurando que eran muy dulces. Intenté negarme, pero no aceptó un no por respuesta, así que lo tomé. Al llegar a casa, Sarapina estaba en el sofá, visiblemente molesta. «¿Has vuelto?», dijo con voz plana. Asentí y dejé las uvas en la mesa de café. Un colega me las dio. Dicen que son dulces. ¿Quieres probar? Miró las uvas, pero no las tocó, en cambio, preguntó, ¿con quién caminaste a casa? Se me cayó el estómago. Solo un colega. Íbamos en la misma dirección, dije sintiendo culpa. Una colega mujer insistió. Sí, murmuré evitando su mirada. ¿Cómo se llama? No se dio. Gene, susurré. No dijo nada, solo me miró, sus ojos se enfriaban por segundos. Me sentí incómodo y traté de escapar. Solo voy a ducharme, dijo de repente con voz helada. Me detuve y la enfrenté. ¿Por qué te compró uvas?, exigió. No fue nada, solo caminábamos. Las vio y las compró. No es gran cosa, dije. No es gran cosa, se burló Leo. ¿Crees que soy tan fácil de engañar? No intento engañarte, me confundí. Solo fue un gesto. ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué te dijo esa mujer?, preguntó acusadora. Solo hablamos de trabajo, respondí. En serio, se levantó y se acercó paso a paso, porque escuché que hablaron bastante, incluso reían. Me quedé atónito. ¿Cómo lo sabía? Me había seguido. Sarapina, ¿qué es esto?, frunció el ceño con un destello de ira. ¿Qué es esto?, repitió acortando la distancia, sus ojos llenos de oscuridad aterradora. Leo, eres mi marido. ¿Crees apropiado andar tan cerca de otra mujer aceptando regalos de ella? Solo somos compañeros de trabajo. Te estás sobrepensando, insistí. Sobrepensando. De repente agarró mi brazo. Quiero dejarlo claro. Eres mío. Me perteneces. No debes relacionarte con ninguna otra mujer, ¿me escuchas?
Sus ojos eran genuinamente aterradores, como si quisiera devorarme por completo. Me sorprendió ver ese lado de ella, nunca la había visto así antes. Sarah, cálmate. Solo somos colegas, dije intentando apartar mi brazo. ¿Calmarme? ¿Cómo puedo calmarme? Su voz se elevaba cargada de emoción. Cuando te veo con otra mujer, lo único en lo que puedo pensar es en arrancarle los ojos para que nunca pueda mirarte de nuevo. Sus palabras me provocaron un verdadero escalofrío de miedo. Esta mujer estaba completamente desequilibrada. ¿Estás loca?, grité sin pensar. Ella se quedó inmóvil, un destello de dolor en sus ojos antes de ser devorado por la pura obsesión. Sí, lo estoy, dijo con una sonrisa escalofriante. En el momento en que decidí casarme contigo, me volví loca. Leo, no tienes permitido dejarme. No tienes permitido hablar con otras mujeres, ni siquiera mirar a otra mujer. Si lo haces, no sé lo que podría hacer, susurró cerca de mi oído, su voz una amenaza silenciosa. Un nudo de terror se formó en mi estómago. Casarme con ella podría haber sido la peor decisión de mi vida. Sarapina, esto es un matrimonio de conveniencia. No puedes controlar mi vida así, le dije. ¿Conveniencia? ¿Qué conveniencia?, preguntó como si yo hubiera dicho un chiste. Desde el día que firmamos esos papeles, te convertiste completamente en mía. No hay conveniencia, solo existimos tú y yo. Me empujó al sofá, presionándome con su cuerpo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con una ola de miedo recorriéndome. Tú, dijo, sus ojos salvajes llenos de un fuego aterrador. Sus besos eran punzantes, una tormenta de ira y posesión, violentos y dolorosos. Intenté resistirme empujándola, pero ella me ignoró, besándome con más fuerza. Finalmente, cuando ya no tenía fuerzas para luchar, dejó de respirar con dificultad y me miró fijamente. Recuerda esto, Leo. Eres mío y nadie jamás te llevará lejos. Sus ojos ardían con una posesión aterradora. La miré con una mezcla de ira y miedo. Esta mujer no era solo una reina de hielo, era un monstruo. Al día siguiente en el trabajo, sentí un presentimiento al ver a Gene. Me saludó con su habitual sonrisa radiante. Buenos días, Leo. Forcé una débil sonrisa y evité cualquier conversación, pasando todo el día esquivándola deliberadamente. Pero los problemas me alcanzaron de todos modos. Esa tarde Gene fue llamada a recursos humanos y le dijeron que no cumplía los estándares de la empresa. Fue despedida. Vino hacia mí llorando, diciendo que no tenía idea de lo que había hecho mal. Mi corazón se hundió, sabía sin duda que Sarapina estaba detrás de eso. Lo siento, Gene. No hay nada que pueda hacer, dije, consumido por la culpa. Me miró con profunda decepción antes de marcharse y me sentí enfermo. Al llegar a casa, Sarapina ya estaba allí, sentada en el sofá hojeando un documento con indiferencia. ¿Estás en casa?, dijo levantando la mirada, tono impenetrable. La ignoré y subí las escaleras. Detente, llamó de nuevo. Me detuve, pero no me giré. ¿Estás enfadado?, preguntó. Me giré para enfrentarla. Sarapina, te has pasado, dije. Solo estaba protegiendo mi propiedad, respondió, levantando una ceja. No soy tu propiedad, dije apretando los dientes. Eres mi marido, corrigió con mirada firme e inmutable. No quise pelear y fui a mi habitación, cerrando la puerta. Durante los días siguientes vivimos una guerra fría bajo el mismo techo, ignorándonos como completos extraños. Estaba dividido. Por un lado, sus acciones eran extremas y aterradoras, por otro, había una parte de mí que sentía algo completamente distinto. Una semana después, Becky, la asistente de Sarapina, pidió reunirse conmigo en una cafetería cerca de mi oficina. Leo, necesito hablar contigo sobre algo, dijo incómoda. ¿De qué se trata?, pregunté. Es sobre Miss Vance, bajó la voz. La verdad es que siempre ha estado enamorada de su amor de infancia, Grant Harrington, cuya familia es muy poderosa, son la pareja perfecta para los Vance. La miré atónito, estaban profundamente enamorados y, de no ser por un malentendido, se habrían casado hace años. El señor Harrington acababa de volver a la ciudad e intentaba ver a Miss Vance para empezar de nuevo con ella.
Leo, sé que eres buena persona, dijo con ojos llenos de lástima, pero tú y Miss Vance no sois compatibles. Ella necesita a alguien como el señor Harrington, que pueda apoyarla en los negocios, no a alguien como tú. Me reí. ¿Y qué quieres que haga? ¿Divorciarme de Sarapina para que tengan su final feliz? Becky asintió ligeramente avergonzada. Sé que es injusto para ti, pero es mejor cortar de raíz. Si te quedas con Miss Vance, solo acabarás herido. El señor Harrington dice que si aceptas el divorcio, te dará una gran suma de dinero para asegurarte la vida. Casi me río en voz alta, la trama parecía sacada de una mala telenovela. ¿Y tú crees que voy a aceptar eso?, pregunté. Leo, no seas tonto, suplicó Becky, tú y Miss Vance sois de mundos distintos. Puede que ahora le intereses, pero en cuanto el señor Harrington vuelva, definitivamente volverá a él. Gracias por la información, dije levantándome, pero puedo manejar mis propios asuntos. Salí sin decir más, sintiendo que todo era una pérdida de tiempo y que esos villanos eran tontos. Días después, Grant Harrington apareció en persona, elegante y sofisticado, pero con un brillo arrogante en los ojos. Me esperaba fuera de mi oficina, dijo. No lo soy, respondí. Te daré $5 millones para que te divorcies de ella, añadió, extendiéndome un cheque. Lo miré y sonreí. Señor Harrington, ¿de verdad cree que el dinero lo resuelve todo?, pregunté. No es así, replicó. Un tipo como tú nunca verá tanto dinero en su vida. Toma lo que quieras, haz lo que quieras, vive la vida que deseas. ¿No es eso mejor que estar casado con Sarapina? Mi relación con mi esposa no es asunto tuyo, le devolví el cheque, y deja de acosarme o no te gustarán las consecuencias. Leo, te advierto, su rostro se oscureció, Sarapina es mía. Sería sensato que te salieras de escena. Tengo curiosidad por ver qué harás, dije, cansado, alejándome. Esa noche conté todo a Sarapina, su rostro era una máscara de fría furia. Siento que hayas tenido que pasar por eso, dijo con arrepentimiento genuino. Está bien, sonreí, no soy tan frágil, me ocuparé de Grant Harrington. No tienes que preocuparte, dijo Sarapina. No estoy preocupado, respondí, solo pienso que son patéticos. Sarapina me miró y rompió en una sonrisa, libre y feliz, como una niña. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté. Eres un idiota, dijo caminando hacia mí y rodeándome con los brazos, pero me gusta, añadió. Un calor se extendió por mi pecho y la abracé con fuerza. Sara, dije, de ahora en adelante nada de despedir a mis colegas. Está bien, respondió. Hizo una pausa y luego asintió a mi segunda condición, nada de hacerme seguir, y volvió a asentir. Está bien, entonces eso significa que recibo una recompensa, pregunté con una sonrisa. Me miró con un destello de confusión en los ojos. ¿Una recompensa? ¿Por qué? No respondí, simplemente la levanté en brazos y la llevé al dormitorio. Soltó un pequeño jadeo, envolviendo instintivamente mis brazos con su cuello. Leo, ¿qué estás haciendo?, preguntó sonrojándose. Tú, dije, repitiendo sus palabras de aquella otra noche. Su rostro se volvió rojo brillante. Una vez en el dormitorio, la dejé sobre la cama e invertí nuestros roles, sujetándola bajo mí, y esta vez, mirándola directamente a los ojos, dije, yo mando. Me devolvió la mirada con un destello de sorpresa que pronto se transformó en una anticipación tímida. No habló, solo asintió ligeramente, casi imperceptible. El resto de la noche no necesita descripción detallada, digamos que ambos quedamos muy satisfechos. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome fantástico. Sarapina aún dormía profundamente, sus largas pestañas proyectando suaves sombras sobre sus mejillas. Se veía tan tranquila y dulce que no pude resistir inclinarme a besarle la frente antes de levantarme silenciosamente de la cama. Para cuando tenía preparado el desayuno, ella bajaba lentamente las escaleras con un aspecto adorablemente somnoliento. ¿Ya te levantaste? Ven a comer, dije sonriendo. Asintió, se sentó a la mesa y comenzó a mordisquear un sándwich. Es sábado, deberíamos salir, sugerí. Levantó una ceja. ¿A dónde? No sé, solo dar un paseo, ver una película, comer algo rico, dije como una pareja normal.
Pareció considerarlo un momento y luego asintió. Está bien. Yo estaba eufórico. Después del desayuno nos cambiamos y salimos. Elegí un cine acogedor y compré entradas para un romance. Durante la película, Sarapina estaba callada, pero vi que sus ojos se humedecían un poco en las escenas emotivas. Tomé discretamente su mano. Se estremeció un segundo, pero no la retiró, en cambio, entrelazó sus dedos con los míos y apretó. Al salir del cine, ya era hora de almorzar. Encontramos un restaurante agradable. Apenas nos sentamos, vi entrar a dos figuras conocidas, Grant Harrington y Becky. Qué pequeño es el mundo. Claramente nos vieron también. Los ojos de Grant se iluminaron y de inmediato guió a Becky hacia nuestra mesa. Sarah, qué sorpresa verte aquí, dijo Grant con una sonrisa deslumbrante como si todo lo desagradable anterior nunca hubiera pasado. Sarapina frunció el ceño, pero no habló. Becky, mientras tanto, me miraba con expresión herida como si le hubiera hecho algo terrible. Leo, qué coincidencia, dijo tímidamente. Me reí para mis adentros, estos dos payasos otra vez. Sí, verdadera coincidencia, respondí secamente. Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no comemos juntos?, sugirió Grant, y antes de que pudiéramos responder, arrastró a Becky al sofá frente a nosotros. La expresión de Sarapina se oscureció, un destello de molestia en sus ojos. Le acaricié suavemente la mano bajo la mesa, indicándole que se calmara y solo observara su pequeño espectáculo. Sara, ¿cómo has estado? Todo va bien en la empresa, empezó Grant con charlas triviales, su voz cargada de preocupación. Está bien, respondió Sarapina con frialdad. Eso es bueno, pero si alguna vez necesitas algo, tienes que decírmelo. Siempre estoy aquí para ayudar, dijo Grant con los ojos llenos de lo que probablemente creía emoción profunda. No será necesario. Puedo manejarlo, lo cortó Sarapina sin dudar. La sonrisa de Grant vaciló un momento, pero se recompuso rápidamente y volvió su atención hacia mí con la mirada llena de provocación. Leo, he oído que trabajas en una empresa pequeña. ¿Cuál es tu salario? Suficiente para mantenerme, respondí sonriendo, negándome a caer en la trampa. No basta con sobrevivir, intervino Becky con tono cargado de lástima. Leo, no quiero ser grosera, pero un hombre necesita ambición. ¿Cómo vas a hacer feliz a la señorita Vance? Mira al señor Harrington, tan joven y ya dirige su propia empresa. Es mucho más exitoso que tú. Solo sonreí y no dije nada. El papel de amiga preocupada era tan evidente que dolía. El rostro de Sarapina se endureció y pude ver que su mano temblaba ligeramente mientras sujetaba el tenedor, sabía que estaba a punto de estallar. Becky, ¿acaso mi vida con mi esposo es asunto tuyo?, dijo Sarapina con voz peligrosamente baja. Becky se sobresaltó, su rostro palideciendo al instante. Señorita Vance, no quise decir nada malo. Odio verte conformarte. Sarapina soltó una risa fría. ¿Desde cuándo tienes algo que decir en mi vida? Becky estaba tan asustada que no podía hablar, con los ojos llenos de lágrimas como si fuera la víctima. Grant acudió rápidamente a su rescate. Sara, no te enfades. Becky no quería hacer daño, simplemente no puede soportar verte en una situación difícil. ¿Y qué situación difícil es esa?, exigió Sarapina con los ojos ardiendo de furia. Grant, te lo advierto. Mantén a tu gente de decir tonterías delante de mi marido y de mí o lo lamentarás. Grant se quedó atónito ante su ferocidad. Se congeló un segundo, luego su propia ira estalló. Sara, solo trato de cuidarte. No puedes ser feliz con él. Que yo sea feliz o no, no es asunto tuyo, dijo Sarapina poniéndose de pie. Leo, nos vamos. Me levanté rápidamente y la seguí. Sara, espera, gritó Grant tras nosotros. Sarapina se detuvo y se giró con una mirada tan fría que podía congelar lava. Grant Harrington, de hoy en adelante, mantente fuera de mi vista. Si no lo haces, me aseguraré de que tú y tu empresa paguéis el precio. Con eso me agarró de la mano y me alejó sin darle otra oportunidad de hablar. En el coche, Sarapina seguía furiosa,
mirando en silencio al frente. No te enfades. No valen la pena, dije tomando su mano. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de culpa. Lo siento, no quería que vieras eso. Está bien, sonreí. Como dije, solo son payasos. No merecen nuestro tiempo. Asintió sin decir nada, pero su agarre en mi mano se apretó. Supe que Grant y Becky estaban a punto de pasar un muy mal rato. Y efectivamente, unos días después salió la noticia. La empresa de Grant estaba bajo investigación por graves irregularidades financieras, se le cortó la financiación y enfrentaba la quiebra, mientras que Becky fue despedida por Sarapina por filtrar secretos corporativos y luego demandada, enfrentando incluso la cárcel. Al escuchar la noticia no me sorprendí en absoluto, lo había sabido desde el principio, porque puedes cabrear a cualquiera en el mundo, pero no cabrees a mi esposa peligrosamente posesiva, pues cuando se enfada, no juega. Esa noche llegué a casa y encontré a Sarapina en el sofá mirando un expediente con expresión neutral, el de Grant y Becky. Le pregunté si había sido ella y ella levantó la vista y asintió, a lo que respondí con una pequeña sonrisa que no se guardaba nada. Me dijo que los había enfadado y que quien la hiciera enfadar pagaría el precio. Un calor se extendió por mi pecho, me acerqué, me senté a su lado y la abracé, y ella susurró en mi pecho que estábamos casados, que si no le cubría las espaldas. ¿Quién lo haría? Inclinando su barbilla besé su frente, con el corazón lleno de profunda felicidad, porque aunque Sarapina podía ser obsesiva y extrema, su devoción hacia mí era real y absoluta, y tener una esposa tan posesiva era en realidad bastante genial. A partir de entonces nadie nos molestó de nuevo, la empresa de Grant quebró y él fue arrestado por delitos financieros. El destino de Becky no fue mucho mejor, perdió su carrera y quedó atrapada en batallas legales. Mientras que el vínculo entre Sarapina y yo se fortalecía cada día, ella lentamente dejó caer su caparazón de hielo, volviéndose más cálida, más dulce y más dependiente de mí, por supuesto. Su lado posesivo aún surgía de vez en cuando, como cuando una colega en mi nuevo trabajo habló conmigo unos minutos de más y al día siguiente fue trasladada a una sucursal remota. Sabía que había sido cosa de Sarapina, y aunque una parte de mí sintió un pequeño remordimiento, otra más pequeña estaba secretamente complacida, al menos significaba que le importaba mucho. Nuestra vida continuó pacífica y feliz. Eventualmente dejé mi trabajo y acepté un puesto cómodo de no hacer nada en la empresa de Sarapina, sin poder real, pero viéndola todos los días, lo que era más que suficiente. Sarapina, a su vez, redujo sus eventos de networking y se aseguró de estar en casa para cenar conmigo cada noche, y los fines de semana íbamos a comprar, al cine o a pasear por el parque como cualquier pareja normal, recordando a veces cuando nos casamos siendo desconocidos, torpes y distantes, preguntándonos quién habría imaginado que acabaríamos aquí. Una noche salí de la ducha y la encontré sentada al borde de la cama mirando fijamente nuestro certificado de matrimonio. Le pregunté qué miraba y me respondió con los ojos llenos de una luz cálida que le parecía todo un poco increíble, y cuando le pregunté qué era increíble, sonrió y dijo que haberse casado conmigo, y aún más increíble, cuánto había llegado a amarme. Mi corazón dio un vuelco como si un rayo lo hubiera alcanzado. Era la primera vez que me decía esas palabras y estaba tan conmovido que no podía hablar. La abracé con fuerza y le susurré que yo también la amaba. Ella me abrazó de vuelta aferrándose fuerte y me pidió que nunca la dejara, a lo que respondí con toda sinceridad que nunca lo haría, sabiendo que en el fondo ella temía ser abandonada, y que pasaría el resto de mi vida protegiéndola, amándola y asegurándome de que nunca sintiera ese miedo. Otra vez la noche avanzó. Sarapina dormía ahora con respiración tranquila y serena. La observé y no pude evitar inclinarme a besarle la mejilla. Casarse con una mujer fría con un peligroso lado posesivo podría sonar a historia de terror, pero solo yo sabía la verdad. Bajo ese exterior frío y perfecto hay un corazón apasionado y leal como ningún otro que haya conocido. Y estoy tan malditamente contento de haberle dicho que sí aquel día y aún más contento de que ninguno de los dos se rindiera. El camino por delante es largo, pero sé que nada puede separarnos porque somos todo el uno para el otro, la luz en la vida del otro. Pensando en esto, no pude evitar sonreír. La acerqué suavemente, cerré los ojos y me dormí, porque mañana sería otro día hermoso y mi esposa posesiva y perfecta y yo lo enfrentaríamos juntos, felices.